Muy buenas tardes, ya es un placer estar aquí otra vez para predicar la palabra de Dios y de que ustedes puedan participar también en otro culto de nuestra iglesia, aquí la Iglesia Bautista Bíblica en Arleta, California. Ya tengo algunas cosas que quiero anunciar antes. No se olviden, por favor, que, por ejemplo, la lista de oración yo ya envié ayer a Arturo para que él pudiera orar por estas cosas en la clase de la escuela dominical. Por favor, recuerden de mirar si es que estás en la lista para recibir tales cosas. También algunas de las clases de la facultad bíblica están ya en nuestro sitio de la facultad. Para encontrar eso hay que ir a YouTube y buscar Facultad y Seminario Bíblico Bautista Arleta. Y allí se puede ver a las grabaciones que tenemos ya en el internet. Van a estar allí por poco tiempo. Esperamos tener todos en un servidor aquí en la iglesia para que se pueda ver en todo el mundo. Ahora pueden ver las clases que están allí. Me lleva mucho tiempo para bajar todo. Ahora, no se olviden que el miércoles el hermano Arturo a las 7:30 va a estar dando el culto de oración y él va a tener la última lista ya para esa hora, antes de esa hora. Y también hay que estar orando uno por otro. Si alguien quiere estar incluido en el grupo que se reúne en el internet el sábado, hay que hablar con el hermano Shivata y darle tu dirección si él no tiene, para enviarte así una invitación. Habiendo dicho esto, vamos a recordar del tiempo ahora de orar y después entramos en la segunda parte de la inminencia del rapto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por toda tu bondad en nuestras vidas, que has sido tan bueno con nosotros.
Te damos gracias por la vida que nos has dado y por la posibilidad que tenemos de estar aquí, aún juntos en el Internet, aunque no en persona, para poder estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, por los líderes de nuestro país, que ellos nos guíen con sabiduría, por los miembros de nuestra iglesia, que Dios continúe protegiéndoles en todo momento. Te damos gracias también que tenemos a los en nuestra iglesia que trabajan en el área de salud y pedimos tu protección sobre cada uno de ellos, Chris y Willen, Edith, Bless, José, Ryan y Gonzalo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre ellos y tu protección. Por el pastor Francisco Morales en Villahermosa, pedimos, Padre, que tú le sanes, que los médicos tengan sabiduría con él y que él pueda conseguir los medicamentos que necesita. Pedimos por nuestro hermano Ricardo Ramírez, que está sufriendo con cáncer. Padre, que tu mano esté sobre él y que tú le cuides, que muy pronto sea sanado de este cáncer. Que también los médicos tengan sabiduría y tu guía en sus vidas. Pedimos también, Padre, por el hermano Elmer Alberto, que tiene que tener cirugía en poco tiempo. Te ruego que tú le guíes a los médicos al operarle y que tengan éxito con él. Para Grace Estrada y también para Denise Flores, pedimos, Padre, que tú puedas ayudar a los médicos a encontrar cómo solucionar sus problemas de salud y que muy pronto ellas ya puedan gozarse de la vida que tú les has dado. Ora por Isaiah, el hijo de Janet, pedimos salvación y también protección. Por la misionera Caroline Leatherwood, pedimos, Padre, tu mano sobre ella, que ella pueda también recuperar de este problema que tiene. Por todos los miembros de nuestra iglesia que tengan problemas económicos, como los miembros de iglesias en todo el mundo que son de la misma fe que nosotros, ya pedimos por ellos. Si tienen problemas económicos, que tú, Padre, ayudes en solucionar estos problemas. Pedimos por las finanzas de nuestra iglesia, que tú cubrieres la necesidad. Y también por el mamá de Enrique y su amigo Liam, pedimos su salvación, Padre. Ora por nuestros misioneros, pedimos que tú estés bien de cerca con ellos hoy, que les bendigas, que ellos crezcan en tu palabra y sean útiles en tus manos. Por Fermín Jiménez, Benjamín Méndez, por Herminio Encinos y Carlos Maldonado y Johnny Caro Bincel. Pedimos, Padre, que tú estés cuidándoles y que ellos sean útiles para tu gloria en el lugar donde está cada uno. Ahora, Padre, te ruego tu bendición sobre tu palabra,
Úsala bien en cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ya es un placer otra vez estar aquí, ya para enseñar la palabra de Dios. La semana pasada ya hablamos de la primera parte de la inminencia del rapto. Nosotros creemos, como dice la palabra de Dios, en un rapto que es inminente. Con inminente quiere decir que es cualquier momento, que Dios pueda enviar a su Hijo en cualquier segundo hora. No tenemos nada que esperar. No hay ni una profecía que tenemos que ver que se cumpla antes. El Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Ahora hay profecías que indican esto, o que implican, o que directamente dicen esto. El hecho de que Jesús dijo que viene otra vez es una de las indicaciones de que el rapto es inminente. Si bien entendemos el versículo, estoy refiriéndome a Juan, el capítulo 14, y los versículos 1 hasta 3, pero bien 3 es lo que dice claramente. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, hay algunas cosas que hay que notar con claridad aquí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es tiempo presente. No dice habrá, como si fuera que él tenía que ir a preparar, edificar una casa. Ya en el principio, cuando Dios hizo el mundo, él hizo esta morada para la esposa de su hijo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ya para ti el día que tú seas salvo, no, ya fue edificado. Ya en tiempo pasado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, es subjuntivo con a lo que llamamos una cláusula que indica que él está hablando contrario al hecho. Es contrario. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea que es así. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde fue? No tenía que ir al cielo para preparar un lugar. Tenía que ir al Calvario. Y fue al Calvario. No que la casa no estaba, ya estaba. Él tenía que ir al Calvario para preparar camino para nosotros. Este es versículo 6. Yo soy el camino. Así que, hermanos, por medio del Calvario, Cristo nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar en este hogar que ya está para nosotros. Versículo 3 ahora. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez.
Hay un secreto en esto. Todos ya sabemos cuando interpretamos este pasaje que dice vendré, tiempo futuro. Sin embargo, la palabra vendré aquí es erchomai en griego. Erchomai, vengo, literalmente. Es voz media, no es pasiva ni voz activa, es voz media. Un verbo primario que fue usado solamente en tiempos presentes e imperfectos. Venir o ir. En muchas aplicaciones variadas literalmente y figurativamente. Acompañar, aparecer, traer, venir, entrar. Es lo que significa literalmente vengo o estoy viniendo. Los expertos en la gramática griega dicen que ilustra un evento, acción que no ha venido a pasar, sin embargo, es tan cierto, tan seguro, que es considerado como ya ha pasado. Está en el indicativo para mostrar que es una realidad, no meramente la posibilidad o la probabilidad. Cristo está diciendo aquí, estoy viniendo. Es como si fuera que Él tiene un pie en la nube y un pie en el aire, ya está bajando ya. Vengo otra vez. Es la inminencia del rapto. Puede ocurrir en cualquier momento y debe ser pronto. Mientras que algunos dicen que la profecía de la muerte de Pedro niega la idea de la inminencia del rapto, los creyentes del primer siglo consideraron que el Señor vendría antes de la muerte del apóstol Juan. Ellos decían, no, Juan todavía vive, él va a venir ahora, porque no entendieron la gramática de Juan capítulo 21. Les refiero allí, en versículos 20 a 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Este es el apóstol Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. Otra vez, subjuntivo, si quiero que quede. Que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. La importancia, hermanos, de la gramática en estudiar la palabra de Dios. Cuando se usa una cláusula condicional con subjuntivo, muchas veces es para expresarse contrario al hecho. Por ejemplo, si fuera yo mujer, este es contraria.
contrario al hecho. Yo soy hombre. Ahora, Pedro dijo, ¿y qué de este? Y Cristo le dijo, no te importa qué va a pasar con Juan. Si yo quiero que se quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Sígueme tú. Ahora, Pedro ya quería escuchar que Juan también habría de morir, pero Jesús no le complace con esto. Le dice, no importa. Lo que te importa es que tú me estés siguiendo. Pero el rapto de la iglesia, los creyentes del primer siglo pensaron que habría de ser tan inminente que aún pensaron que Juan no habría de morir y que el Señor habría de venir enseguida. También otra prueba de que los primeros creyentes pensaron que el rapto de la iglesia era inminente, enseguida, en cualquier momento. Encontramos en Romanos el capítulo 13, versículos 11 a 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está bien cerca, más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Está bien cerca. El día se acerca. Ya no tenemos que estar pensando, bueno, tiene que hacer tal cosa antes que venga nuestro Señor. No, nada hay necesidad de cumplir. En cualquier momento nuestro Señor puede venir. También en 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 51 a 53 nos habla de la inminencia del rapto. Dice en 1 Corintios 15, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nota, él dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ya es seguro que Pablo esperaba esto, el rapto de la iglesia, cuando él hablaba de esto en 1 Corintios 15. Él lo esperaba aún durante su vida, en un momento, cualquier momento. La inminencia del rapto. Ya vemos también en el Antiguo Testamento la resurrección, como Pablo habló aquí en 1 Corintios 15, no era ningún misterio. Él dice en versículo 51,
He aquí os digo un misterio. El misterio no era la resurrección. Todos ya sabían eso desde el Antiguo Testamento. Lo que ellos no sabían es que sin morir, algunos habrían de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les habló de este hecho como un misterio que Dios había puesto en la profecía también. En Job, el capítulo 19, versículos 25 a 27, no se ve el misterio porque fue escondido en el Antiguo Testamento, pero se ve la verdad de que los profetas bien sabían de la resurrección de los muertos. Job 19, 25 en adelante dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En mi carne, después de morir, he de ver en mi carne a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Isaías profetizó en Isaías 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Sí, hermanos, una multitud de veces en el Antiguo Testamento fue profetizado también la resurrección. Lo que no fue profetizado es el rapto de la iglesia, de que algunos no habrían de morir. Daniel también habla de la resurrección. Daniel, el capítulo 12, versículos 2 a 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sí, hermanos, aunque el rapto era un misterio, cuando Pablo lo menciona como misterio y los eruditos protestantes dicen, bueno, él está hablando de la resurrección como misterio. No, este no era misterio. Fue bien conocido. Pablo dice que como fariseo él creía ya en la resurrección antes de ser salvo. La segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia, esto fue desconocido en el Antiguo Testamento. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra. Es literalmente nos está librando. Tiempo presente progresivo. Él nos está librando.
Y la ira venidera es la ira viniendo, como si fuera que ya está viniendo. Literalmente es así este versículo. Cristo nos promete la resurrección de los muertos y nos promete librarnos a nosotros ya, los hijos de Él, aquí en este mundo, a su iglesia, nos promete librarnos de la ira que ya está viniendo. En Primera Tesalonicenses, otra vez, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bien, los tesalonicenses creyeron en un rapto inminente. Santiago enseñó un rapto inminente también. Santiago 5, versículos 7 a 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nota, hay que tener paciencia, Él viene enseguida. Cuando Santiago escribe al final de la epístola de Santiago, ya él dice, hay que tener paciencia, pero el Señor viene ya. No hay duda de su venida. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No hay duda de que Él piensa que es inminente. Él dice paciencia, no ha ocurrido todavía, pero Él ni siquiera vivió hasta el año 70. Así que Él está diciendo, ya en los primeros años después de la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo, que Él está diciendo, mire, paciencia, Él viene enseguida. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, o sea que está a mano, está aquí. Él viene enseguida. Sí, mi hermano, la inminencia del rapto es importante. No es solamente creer en el rapto, es creer que pueda ocurrir en cualquier momento, que es inminente el rapto de la iglesia. El apóstol Juan también creyó en el rapto inminente. Se ve en Primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Él piensa que Él va a venir enseguida y algunos van a estar avergonzados. Estos murieron hace 2000 años, pero Juan esperaba durante estos días en su vida. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Él creyó en el rapto inminente.
Él no dice cuando lleguemos al cielo, no, Él dice cuando se manifieste. Él va a venir en cualquier momento. Y Juan esperaba esto durante su vida. Y los creyentes de su día también. Apocalipsis 22, versículo 20. Ya cuando Juan termina el Nuevo Testamento, casi sus últimas palabras. Y bueno, sus últimas palabras también, porque versículo 21 es el último versículo de la Biblia, pero en el versículo 20, él dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan ya escribe, yo estoy esperando en cualquier momento. Todos los escritores de nuestra Biblia y todos los creyentes del primer siglo, del tiempo apostólico, todos ellos creyeron que Jesús habría de venir otra vez durante sus vidas, enseguida. Y cuánto más debemos creer esto nosotros hoy. Yo no espero ir al cementerio, espero ir al cielo. Yo no espero ser enterrado, espero ser arrebatado. Nuestro Señor viene en cualquier momento. Creyentes del primer siglo esperaron con expectación el rapto de la iglesia. Era la esperanza por la cual ellos esperaron. Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tenemos que esperar. Y esperar no es decir, bueno, viene en 1000 años más. No. Esperar es que Él puede venir en cualquier momento y quiero estar listo para su venida. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 a 10 dice, porque ellos mismos, nota lo que era el testimonio de la iglesia de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya nos libra, tiempo presente. Estos fueron conocidos en primer lugar porque se convirtieron a Dios de los ídolos, la forma correcta en que dice en el griego, a Dios de los ídolos. Y segundo, estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Y tercero, y esperando de los cielos a su Hijo. Ellos estaban esperando la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, ya en Tesalónica, en el primer siglo. Primera Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
Pablo dice del testimonio de ellos están esperando la venida del Señor Jesucristo para arrebatar a su iglesia. Mientras, él dice, la constancia de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran constantes en su fe de la venida del Señor Jesucristo. Constantes esperando de que Cristo venga para arrebatarles. Era la esperanza que ellos fueron enseñados. Pablo bien enseñó esto en todas las iglesias. Tito 2, versículos 11 a 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sí, mis hermanos, ya tenemos aquí las promesas y la fe de los creyentes del primer siglo. Porque Juan aún mismo dice que en esta esperanza se purificaron. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, tiempo futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga el rapto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Uno de los motivos que me causa purificarme es la fe del rapto de la iglesia. Tito 2:12, Pablo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque esperamos la buena esperanza, ya de que Cristo venga enseguida. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, sin un rapto de la iglesia. ¿Cuándo Él va a presentar a la iglesia en su presencia santa y sin mancha? Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muchos me dicen hoy, bueno, si supiera que Cristo viene mañana, yo estaría preparado, pero yo no sé cuándo Él viene, así que no voy a prepararme. No, hay que estar preparado todo momento, porque Él puede venir en cualquier momento y su venida es inminente. En 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, no solamente de la resurrección, sino del rapto
de la iglesia. Por esto él dice en versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Era la esperanza por la cual obraron. Primera Corintios 15:58 dice bien claramente: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor sí viene. Va a levantar a los muertos también, pero los que viven aún hasta ese momento serán arrebatados y cambiados, transformados, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos siempre así con nuestro Señor. Mateo 24, versículos 45 a 46 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ojalá que mi Señor venga en esta noche. Quiero que venga ya. Con Juan yo digo, sí, amén, Señor, ven. Pero si no, si es mañana o pasado mañana, cuando Él venga, espero que me encuentre sirviéndole con todo mi corazón, haciendo su obra sin faltar. Él usó palabras como esperar, purificar, enseñar, obrar, esperanza, vigilar, obrar. El problema de toda mala interpretación es olvidar que solo Dios es omnisciente y olvidar del lugar especial de Israel. No debemos olvidarnos que Dios está cumpliendo cosas ahora con Israel. Y antes que venga la tribulación, durante la cual Dios va a salvar a los judíos, nosotros ya seremos arrebatados. Como dije, que sea esta noche. Yo ya quiero estar con Él. Mi hermano, si tú también, hay que empezar a trabajar duramente, obrar duramente y esperar su venida. Mi amigo, si tú no estás esperando esto, si con temor has oído de que el Señor Jesucristo viene otra vez, esta noche hay que ser salvo, porque el tiempo es corto y no debemos estar jugando con Él. Vamos a orar. Padre, usa bien tu palabra, te ruego. Úsala bien en nuestros corazones, para el provecho de todos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.